Un momentito. David. Pero ahora hay mucho más que cuando comenzamos. Bueno, la voy a sacar la foto ahorita y le voy a poner que llegaron tarde, ¿verdad? Sí, eso a mí no me hace nada. A mí lo que me interesa es que ustedes eh, participen, que ustedes como les digo, sepan, que tengan interés. ¿Ok? Entonces, ese desgaste que vemos es que en el carro 1, en la posición 1, los carros las gomas tuvieron un desgaste de 12 miligramos. ¿Ves? Entonces, fíjense que el carro 1 tiene alto desgaste, pero el carro 2 y el 3 están como más parecidos. Pero este carro debe ser muy liviano porque desgaste mucho menos ustedes. En cualquier posición, este gasta menos, se desgaste menos. Entonces, estos son los datos del desgaste, que son esos numeritos que están ahí, para cada carro y en cada posición de las gomas. ¿Ok? Las pruebas se hacen al mismo tiempo con choferes a quienes se les instruye para que manejen de manera similar sobre el mismo terreno para los 4 automóviles. Ya usted ve que si nosotros agregáramos a los choferes como otro bloque y agregáramos al tipo de terreno como otro bloque, estamos asumiendo aquí que se va a asignar el mismo chofer a cada carro para evitar, para anular, para bloquear el efecto del chofer. Y también van a ir los vehículos del mismo terreno para bloquear, para eliminar el efecto de la carretera. Porque van todos por la misma carretera y todo lo va a manejar el mismo chofer. Lo único que varía es el tipo de carro y la posición de las llantas. Porque si yo incluyera los otros dos bloques, se vuelve un poco más complejo. Pero no es que no se pueda. Simplemente tiene que poner 2 columnas más. 2 columnas más. Ok. Al hacer las pruebas de los 4 autos al mismo tiempo, se evita el efecto del ambiente y el desgaste también. O sea, hacerlo todo a la misma hora. Asimismo,
El conductor y el tipo de terreno pueden influir, pero se considera suficiente mantenerlo lo más homogéneo posible durante el experimento. Así, ¿verdad? El diseño y los datos observados se muestran en la figura, en la tabla 4.6. Se mide la diferencia máxima entre el grosor de la llanta nueva y el grosor de la llanta vieja y le da el desgaste a los 32.000 kilómetros. Obviamente, la mayor diferencia en grosor, ¿verdad? Tendrá mayor desgaste. Entonces, la unidad de medición son milésimas de pulgada. Estos son milésimas de pulgada. El desgaste del carro 1 en cada una de las posiciones de las llantas. Recuérdense, como dijimos, se está suponiendo que el mismo chofer, que es en la misma carretera y a la misma hora, porque esos son efectos que pueden afectar, porque no es lo mismo andar en la carretera de noche o de día a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde también caliente los pavimentos, se gasta más la llanta que de noche. ¿Ves? Por lo tanto, es un factor que hay que tener en cuenta. Pero los factores los estamos considerando en bloque, como bloque. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace el ANOVA. Resultante, el ANOVA resultante se ve en la tabla 4.7. O sea, aquí tenemos la tabla 4.7 de ANOVA. Aquí tenemos la suma de cuadrados. Aquí tenemos los grados de libertad. Aquí tenemos los cuadrados medios. Y aquí tenemos el estadístico, que esto entre entre este y este entre este le va a dar esto, ¿verdad? Ok. Aquí hay evidentemente un error. Déjenme ver una cosa. Ah, no, perdón, que es la suma de cuadrado entre cuadrado medio, que da esto. Suma de cuadrado entre cuadrado medio, que da esto. Suma de cuadrado entre cuadrado medio, que da esto. Suma de cuadrado entre cuadrado medio, que da esto. Pero entre este no está correcto. ¿Por qué? Porque 38 entre 12 no da 14. Este entre este sí y este entre este sí. ¿Se ve? Pero este entre este no da esto. Este entre este da 3. Más o menos 3. ¿Se ve? Vamos a volver al cuadro de ANOVA. ¿Se ve? Esto es suma de cuadrado del bloque 1 entre cuadrado medio de error. Todos son entre cuadrado medio del error. ¿Qué es este? Ok. Entre cuadrado medio del error. Así es. Así mismo es. Por lo tanto, tenemos en el cuadro, son todos entre cuadrado medio del error, cuadrado medio del error, es entre este entre este y es entre este. Así mismo es, correcto. Entonces tenemos esto F. Y estos son el valor P. Este es el valor P. Vamos a ver aquí. Se observa que existe diferencia entre las llantas, entre la marca de llantas y entre los tipos de carro y el nivel de significancia de 0.05. Además, no hay una evidencia suficiente para concluir que la posición tiene un efecto importante, puesto que su correspondiente valor P es mayor de 0.05. Mayor que alfa, mayor que 0.05 el valor P. Por eso hay que buscar el valor P de los cuatro, el valor P que vemos acá, que se busca en la tabla. Ya ustedes saben cómo buscar el valor P. Es el área total menos el área total menos el área de la probabilidad de la alfa. O sea, que el porcentaje, ¿verdad? El área del valor P. Entonces, estos dos, el valor P es menor de alfa y este valor P es mayor de alfa. Estos dos se van a rechazar, porque el 0.05, bueno, este también se va a rechazar, solamente este. Por eso usted ve que como la posición no se rechaza, eso significa que el valor, que la posición no tiene efecto sobre las gomas casi. Y si usted lo ve aquí en el cuadro, tiene poco efecto. Que esta es la posición. En cada uno de ellos, como esta es la posición, mire, este da 12, 13, 14, 12, 11, 17, 14, 10, 13, 14, 13. Muy poco, varía muy poco en la posición del carro, el desgaste. Pero varía mucho por tipo de vehículo. Por tipo de vehículo. Ok. Ok. Entonces,
¿Cómo interpretamos eso? Aquí tenemos los valores de la media muestral. Y son las 4 marcas, 4 tratamientos, 4 bloques. Y tenemos la muestra, la media muestral de cada uno, que es el valor de atrás. Bueno, no está aquí calculada, pero usted la media muestral, usted suma esos 4, lo divide entre 4, suma esos 4, divide entre 4, así cada uno. Entonces tiene la media muestral acá, de todos. De C, D, B y A, no importa el orden. Entonces, estos grupos son homogéneos, pero este se sale. Entonces, estos 3 tienen casi lo mismo, pero este no. Un segundo. Ahora mismo se quita eso de ahí. Es que ya lo convirtió, entonces ahora me lo guarda el video anterior. Ok. Entonces, para investigar cuáles marcas de llantas son diferentes entre sí, se aplica la diferencia mínima significativa. Y se va a nosotros la siguiente tabla. En esta tabla de diferencia mínima significativa. Porque esto no son diferencias mínimas, esta es ANOVA. Y esta es, vamos a decir, la media muestral de desgaste de cada marca. Entonces, nos dice dónde que está en la siguiente tabla, que no tiene marca, debe ser esta, pero aquí yo estoy viendo diferencia mínima significativa. Claro, esta te voy a decir, esta no es tan importante de diferencia, pero este sí tiene una diferencia importante con relación a esas 3. Ok, vamos a ver. Entonces, la conclusión sobre las 4 marcas se lee en la columna de grupos homogéneos como sigue. Acá, grupos homogéneos son estos que están acá. Entonces, estos 3 que están en la misma dirección, se dice acá. Las marcas con signo X en la misma columna, o sea, que están una debajo de otra, son iguales estadísticamente entre sí. Por ejemplo, la marca A no tiene X en la primera columna. Y es la única con X en la segunda columna. La A no tiene X en esta columna. Y es la única que tiene acá. O sea, usted ve que es la única que está afuera, la marca A. Lo cual indica que es distinta al resto de las demás columnas, de las demás marcas. Ahora, considerando que mientras la diferencia máxima de grosor sea mayor, la llanta se desgasta más. Se concluye entonces que la marca A sufre mayor desgaste que las otras, porque da 14, por lo que es la peor llanta. Entre las 3 marcas restantes, entre las C, D y B, no se encontró una diferencia significativa en cuanto al desgaste medio. Se concluye entonces que desde el punto de vista estadístico, de la luz de los resultados experimentales, esas 3 marcas de llantas pueden considerarse iguales. Esto no quiere decir que sean idénticas, sino que sus diferencias son menores, porque no se alcanza a detectar el análisis del experimento. Dicho lo anterior, después vamos a ir al cuadro de bloques, el cuadro de media. Dicho lo anterior, si aún si aún se quisiera detectar esa pequeña diferencia, entonces, para decidirse por cuál llanta, habría que aumentar el número de llantas probadas, para así incrementar la potencia de la prueba. Sin embargo, quizá la mejor decisión sea no probar las llantas y decidir entre esas 3 marcas. Porque la A es la peor, tiene mayor desgaste. En la figura 4A1 se presenta la gráfica de media de tratamientos, donde, recuérdense que el intervalo está construida según el método de la diferencia mínima significativa. Como ya vimos en el capítulo anterior, si los intervalos de confianza se traslapan, entonces las respuestas medias de los tratamientos son estadísticamente iguales. O sea, estos 3 se traslapan, pero este no se traslapa con ninguno. O sea, como estos se traslapan, usted se da cuenta, este queda fuera, este quiere decir que estas 3 son estadísticamente iguales y es estadísticamente diferente. Ok, eso es lo que significa. ¿Está bien? Esto quiere decir que son menos, por lo que se alcanza a detectar. Ok. En la figura 4A se ve la parte donde estas son iguales. Como ya vimos en el capítulo 2, las que se traslapan son estadísticamente iguales.
Observa que el intervalo correspondiente a la marca A no se traslapa con ninguno. Por lo tanto, esa es la que tiene mayor desgaste. Aquí las marcas C y D son las que tienen menos desgaste. Y miren que son iguales. El desgaste es esto que está aquí en la columna, el grosor de desgaste. Entonces, estas las que tienen menor desgaste son las mejores. Y, aunque estadísticamente no difieren en la media por velocidad, sí hay cierta evidencia de que, aunque no es suficiente, que están a favor de esas dos marcas. La gráfica de media para el factor carro, que es acá, para el tipo de carro, fíjense que aquí es al revés. El carro 4 es el que no se traslapa con ninguna de las demás. Por lo tanto, estadísticamente, estas tres son iguales y este es totalmente diferente. Igual ocurre con el grosor cuando se tiene la posición. La posición. Esta es la marca. Este es el carro. Esta es la posición. La posición no afecta tanto. Ustedes ven que se traslapan todas, incluso esta se traslapa con esta. Lo que quiere decir que la posición no influye mucho en el desgaste. Indica, el factor carro muestra la diferencia entre ellos. El carro 1 es el que tiene mayor desgaste muestral de llanta y el carro 4 es el que tiene menor desgaste. Es posible verificar que estadísticamente son diferentes en media. O sea, el carro 4 de todos los demás y el carro 3 y el carro 3 del carro 1 también hay una diferencia importante. El carro 3 del 1 hay una diferencia importante porque no se solapan. Este y este no se empalman. Y este no se empalman. Este con este son estadísticamente iguales y este con este estadísticamente iguales. Ellos dos cuando se comparan como carro. Como carro. Okay. Luego, en la gráfica C se muestra las medias para las posiciones y todos los intervalos se traslapan. Porque quiere decir que la posición no afecta tanto. Ahora se hace la comprobación de los supuestos. O sea, como se comenté antes, ustedes recuerdan cuáles son los tres supuestos, ¿verdad? Que tenía normalidad, que la varianza era constante y que era independiente. Como se comentó antes, la validez de la varianza recae en tres supuestos, que era que hay que verificar normalidad, varianza constante e independencia de los residuos. Además de la ausencia de observaciones atípicas o aberrantes, que no hay aquí ninguna observación que está fuera de rango. Como vemos la figura 4.2, aquí en esta figura, están las tres ahí. El supuesto de normalidad se cumple al caer los residuos o puntos más o menos en línea recta. Cuando usted los publica, los residuos, cuando usted los grafica, le queda una media recta, quiere decir que cumple con normalidad. ¿Qué es esto? También se cumple el supuesto de varianza constante, aunque usted ve, usted está forzando aquí una varianza, pero no obstante, la cantidad de puntos que hay encima de esta raya y debajo de esta raya, usted puede decir que es más o menos una varianza constante. Y por último, también la independencia se cumple con este gráfico. Residuos se ubican aleatoriamente dentro de una banda horizontal. Entonces, su dispersión vertical es la misma a lo largo del gráfico. O sea, la variación hacia arriba y hacia abajo son iguales. Por lo tanto, también se puede decir que son independientes. O sea, tienen la varianza son iguales. No se comprobó el supuesto de independencia porque no se conoce el orden en que se realizaron las mediciones. ¿Okay? Ahora, como se va a la selección y aleatorización de un cuadro latino, se hace de muchas formas. Mire, usted puede organizar de 4 formas diferentes, tanto los tratamientos como los bloques. Entonces, ABCD, BCDA, CDBA y DABC. En ese orden. Pero también puede cambiar el orden abajo. ABCD está igual, pero el BADC, que no está aquí, el CDBA, que no está aquí, porque te va cambiando dos. Deja dos iguales y otro dos va cambiando. Y va a tener 4 formas diferentes de agrupar los tratamientos y los bloques. O sea, no cualquier arreglo de letra latina en forma de cuadro es un cuadro latino.
La regla fundamental es que cada letra debe aparecer solo una vez en cada renglón y en cada columna. Como cuando usted está llenando un sudoku que no se puede repetir. ¿Ok? Entonces, siempre es fácil construir un cuadro latino estándar, en el que la primera columna y el primer renglón aparecen las letras en orden alfabético. La primera. O sea, usted pone aquí ABC, 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 ABC. Lo que cambia son estos 9 de aquí. Por ejemplo, un cuadro latino estándar de tamaño 4x4 está dado por esta. Usted dice, eso ABCD, ABCD. Entonces aquí usted lo cambia el orden y usted ve que le pone la C, la D y la A y la B. Así, diagonalmente son iguales. Ese es el cuadro latino más común. El primer cuadro latino. Entonces usted pone BB, CCC, DDD, AAA y BB. Y tiene ABCD, ABCD y ABCD. Este cambia. Tiene los mismos renglones y columnas. La primera fila y la primera columna son los mismos. Pero aquí dentro, yo entre estas dos C pongo la A. Y entre estas dos C pongo la B. Y ya es diferente. Y aquí al revés. Lo hace igual, pero entre estas dos C pongo la D y la D. D y D. Después son iguales. Después pongo A y A. A, B. D, D y AB. Y después son iguales. Con variar esos son los cuadros latinos. Después ya no se puede hacer más cuadros latinos de esos 4. No cae, o sea, cualquier otro ya no es un cuadro latino estándar. Existe además otros 3 cuadros latinos que son estos que están acá. Vamos a ver, para 4 tratamientos se puede construir un total de 576 cuadros latinos, de los cuales 4 son estándares, que son esos que están ahí. ¿Por qué se hacen 400? Porque es 4 a la 4 a la 4, o sea, 4 a la cuarta. 4 por 4 dice, por 4 es 64. Por 4, no, así no es. Es n factorial entre n menos 1 factorial. A ver, 4. Son 576. Hay que ver la combinación para usted tener 4 combinaciones de 4 y que sean diferentes. Da 576 cuadros latinos, pero estándares nada más son esos 4. La selección del diseño debe ser elegir uno al azar de los 576. No obstante, es prácticamente imposible construir todos para seleccionar uno al azar. Sin embargo, ocurre que dado un cuadro latino, cualquier intercambio de columnas o renglones también es otro cuadro latino. Pero no son estándares, pero usted puede coger cualquiera de todo. ¿Ok? Por eso la estrategia de selección y aleatorización es la siguiente. Primero, se construye el cuadro latino estándar más sencillo, este. Es el cuadro latino más sencillo. ¿Ok? Segundo, se aleatoriza el orden de los renglones o columnas y después se aleatoriza el orden de las columnas o renglones. O sea, ¿qué significa aleatorizar? Que usted dice, bueno, yo tengo este cuadro latino. De eso yo voy a aleatorizar las columnas. Voy a coger esta. Por ejemplo, esta columna, usted la va a aleatorizar las columnas para coger esta columna. Esa columna usted lo puede cambiar de posición y ya es otro cuadro. Por ejemplo, esta columna usted la pone aquí atrás y ya es otro cuadro. Simplemente hay 576 posibilidades de combinación de 4x4 en ese cuadro. Entonces se aleatorizan la columna y luego se aleatorizan los renglones. Y por último, los tratamientos a comparar se asignan en forma aleatoria a las letras latinas, que son esas letras que están ahí, A, B, C, D. O sea, esas 4. El cuadro latino tiene 2 restricciones a la aleatorización que se deben a 2 factores de bloque. Porque son 2 factores de bloque, nada más. Son 2 bloques que estamos haciendo aquí nada más. Lo cual implica que a la hora de correr un experimento no hay ningún margen de aleatorización. Es decir, se puede correr por columna o por renglón según convenga. Lo que no es correcto es hacer todas las pruebas de un tratamiento, luego todas las del otro y así sucesivamente. Puesto que se puede introducir cierto ruido adicional debido a esos factores no controlables. Ok, vamos a darlo hasta aquí. Oigan bien. Y el diseño de cuadro greco-latino tiene otro criterio
entra otra fuente de variación para el greco latino, se llama, y estos son bloques, igual, eso se llama diseño de bloques completos al azar. Esto se llama greco latino, que va a tener otra fuente de error. Este cuadro latino tiene 4 factores involucrados que pueden variar la calidad de los que pueden variar la misma cantidad de niveles. Aquí se puede escribir como un cuadro, la tabla 4.8, esta tabla 4.8. Cada uno de estas letras griegas que están acá es una combinación. Es una combinación. Vamos a explicarlo acá. Además, se utilizan las letras latinas para denotar los tratamientos, letras griegas para nombrar los niveles del tercer factor de bloque. Al igual que el cuadro latino, cada letra latina y griega debe aparecer solo una vez por renglón y por columna. Además, cada par de letras debe aparecer solo una vez en todo el arreglo. Esa tabla se presenta, tiene el aspecto del cuadro latino, de K igual a 4. Ese es el aspecto que tiene del cuadro latino, pero no es latino. El modelo estadístico para describir las mediciones en el greco latino están dadas por 4 variaciones, 4 posibles variaciones. Que esta observación se encuentra, ¿verdad? El renglón, la columna y la enésima letra griega, pero también está tau, que es el efecto de tratamiento. O sea, tenemos el efecto de tratamiento, el efecto del renglón, el efecto de la columna, el efecto que representa el factor de la enésima letra, que son los niveles de factor, y finalmente el error aleatorio, que es atribuible a cada medición. Es importante no confundir la letra griega del modelo, que representa los efectos, por la letra griega en el diseño que simbolizan los niveles de factor. O sea, los niveles, ¿cuáles niveles voy a tener de cada factor? Entonces, la variabilidad total va a ser la suma de cuadrado total, la suma de cuadrado de tratamiento, suma de cuadrado del renglón, suma de cuadrado del bloque, y este va a ser el suma de cuadrado de la, que es el phi m, que representa los niveles de factor de bloque, que ese es este efecto del sistema de factor de bloque, suma de cuadrado del factor de bloque y suma de cuadrado del error. Son 3. Fíjense que ahora vamos a tener 4 valor P en el greco latino. Tenemos 6 grados de libertad total. Y en el ANOVA vamos a tener 4 valor P. Debe ser, bueno, ya no está el software. Ok, ese greco latino no lo vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar el latino para algunos de los ejercicios. Hasta aquí terminamos. Entonces, yo les voy a poner, ustedes ven, aquí tenemos, usted tiene que utilizar los datos, o sea, del capítulo para resolver esta pregunta que están acá, pregunta y ejercicio. Las primeras 10 preguntas, las primeras son preguntas hasta el 10, el 10 en adelante son ejercicios. ¿Ok? Entonces usted va a analizar esto de acuerdo al capítulo para resolver estos ejercicios. Va a ser más teórico. Es en base a los datos que se puede concluir. Recuérdense que ustedes tienen que construir el ANOVA en algunos casos. Entonces, se supone diseño de bloques completo al azar. Entonces, se tiene que formular la hipótesis. Y la hipótesis que usted va a plantear es, estos son rendimientos por día. Este rendimiento, entonces, tiene efecto, o sea, varía dependiendo del silo. O sea, el silo donde se guardan. Vamos a leerlo para que usted vea. Dice, una empresa de leche tiene varios silos para almacenar leche. Son cisternas todas de 60.000 litros. Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que en algunos silos hay problemas. Por ello, durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente, la temperatura de un día
la temperatura de un día a otro, o sea, la temperatura de un día a otro, es una fuente de variabilidad que puede afectar, que puede impactar la variabilidad total. Entonces, estos son los datos. Esos datos son la variación de la temperatura. O sea, no, esta es la temperatura de los hilos. Temperatura. Entonces, por ejemplo, tengo una temperatura alta para guardar leche a 6 grados. Y estas dos, está cerca, no está cerca del punto de congelación, porque el punto de congelación de la leche es como menos 4 grados centígrados. Se congela mucho más bajo que el agua pura porque tiene mucho soluto. ¿Ok? Entonces, van a analizar de ese que estamos diciendo, van a analizar en este problema cuál es el factor de tratamiento y cuál es el factor de bloque. Ah, usted lo está mirando ahí. ¿Cuál es el tratamiento y cuál es el bloque? Muy bien. Suponga el diseño de bloque completo al azar. ¿Cuáles son las hipótesis y cuál es el modelo? ¿Hay diferencia entre los hilos? La temperatura de un día de otro, de un día y otro es diferente. Miren las temperaturas, miren los días. Todo eso es lo que ustedes van a hacer para responderme eso. Y yo se lo voy a poner ahora, en este momento se lo voy a poner y van a comenzar a trabajar desde ahora y lo van a entregar el martes que viene. Y el martes que viene, eso va a ser como si fuera su última nota. Claro, yo voy a coger todas las notas, le voy a sacar la media y le voy a publicar su nota la semana que viene también. Ok. Así es que vamos a dejar de presentar y déme sacar ahora la foto de la pantalla, que es más razonable para ser justo, porque ahorita realmente había muchísimo menos que ahora y ahora mismo voy a pasarle la lista a los que están ahí. Nada, pues fue un placer estar con ustedes. Nos vemos el martes, oigan bien, el martes tienen que entrar. Entonces, profe, sería desde el ejercicio 1 hasta el Yo 10. solo voy, no, yo solo voy a poner a cada grupo. Ok, Ok. sí. Yo solo voy a poner, como es por grupo, lo voy a poner varios. O se lo puedo poner individual, 2 a cada uno. Pero así no me gusta, porque a mí no me gusta, si a mí me gusta trabajar en equipo, ustedes se junten, lo comenten y hagan un buen análisis de lo que estamos. Recuerden, no es a lo loco, tienen que estudiar el capítulo para poder hacer las respuestas correctas. Pero ustedes más o menos se dan cuenta de una vez con los datos. Ok, así es que si no hay ninguna pregunta, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Ok. Ok, profe, está bien. Ok, nos vemos. Pero fue un placer. Ah, pero yo no tengo mi cámara abierta. Un momentito. Caramba. Excúsame, de verdad, no me estaba dando cuenta. Yo sí pidiéndole cámara a ustedes y yo con la mía cerrada. Ok. Entonces, hablamos el próximo martes, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Buen día. Gracias. Adiós.